y después viene el 10, el grandote, atrás, me choca, lo mismo. Al tercero que vamos. Está el primero, el de la patada y el 10. El 10 después de tirarlo a él lo tira a pelo. Y después tenemos al 2, me tira una piña en el área. Bueno, se va a ver el partido y se va a ver. Pero eso no nos cambia el resultado de Boca que tiene que pasar. Empatamos con 10 y perdimos con Tucumán y perdimos con 6 y empatamos. Quédate, Víctor, quédate ahí. Santi, juega. Julián, Julián. Se va, se va. ¿Qué hacía Emilianito en esa situación, no? Anda el coloradito solo ahí en Madrid, boludo, ahí teniendo que escapar, boludo, de la puso. ¡Para! Pari puso un peso, porque iba a pagar a vos que yo iba a pagar. Tranquilo. Hola. Qué buena está la camiseta de Liverpool, la de arquero. Sí.
¿Por qué? ¿Qué pasó? No, porque llegaron con lo justo y iban a transferir casi todo, pero bueno, si no, Le dije a Mati que le mande que si 19.45 no transfieren, Claro, tal cual. pierden los puntos. Sí, porque ellos dijeron que iban a terminar, que iban a pagar o a vos o a Mati. Después yo me tengo que fumar, que el gordo me le dijo eso al arquero, ¿Qué dijo? No le da. Tiró 3. 3. El 8. Ah, te pagó José, perdón. No le di a nadie. Murciélago. Nico, está tomando mal ahí. ¡Está rápido, Pepo! ¡Sí! ¿Qué pasó? ¿Qué pasa a las patas, boludo? Se enredó. No, boludo. Sí, será algún equipo de Staff que va a repicarse el equipo que... Esto salió tranca. Perdieron 3-1, creo. Qué raro que no gritaron. Igual a mí los pibes se me tuvieron problemas. Qué raro. Pero son medio amigos. ¿Por los amenazaste? ¿Te pidieron perdón? ¿Eh? ¿Te pidieron perdón por los amenazaste? No los amenacé, pero me empecé a poner de mal humor porque ya llegó un punto en el que se volvieron a meterse porque uno de estos basta ya, y casi se vuelve a pedir de vuelta. Y ahí ya no puse la mano. Te vi, yo sí. No, sí, bueno, yo... Para tenés cancha, todo. Tenés cancha, tenés tablón, boludo. Qué golazo le mantiene, boludo, qué locura. Boludo, es el típico gol de FIFA que quería pagar toda la mierda. No, yo no lo podía creer. Y después que eso solo fue o pudieron haber hecho más goles. Fue un partido raro. Pudimos haber hecho más goles, pero pagamos mucho. Está bien, igual. No con tanta proximidad. Y ellos te juegan cerradito y de contra. Y hacerte tiempo en los 90 minutos, desde el segundo. ¿No?
Villa hizo algo. Está arreglado eso, ¿no? Está arreglado, dijo el Chueco. Dijo el Chueco que Villa no iba a hacer nada porque va a ir a Independiente el año. No hizo nada porque lo marcaron entre 3 tipos. Nuestro 4 lo siguió toda la cancha. Sí, la verdad Villa saca diferencia. Sí, igual te das cuenta que es el mejor de él. Las contras tienen una velocidad. Acordate de Boca, era el único. Arrancaba por izquierda, era todo pelotazo a Villa. Puso Boca. Mira la cara de tristeza de cruzamos. No, yo me tengo fe. Y si perdemos, mejor porque va a venir un técnico de verdad, creo. Mira que ¿No? no, sí. Perdón, cualquier cosa. Si era en cancha del Rojo, te decía que ganábamos tranquilo. Y tiramos nosotros. Yo para mí van a hacer todo lo posible para que pase Boca, boludo. Olvida, por eso, ese es mi miedo, boludo. Cuando vos te crees que lo único que tienen en juego van a perderlo, ni en pedo. Por eso, ese es mi miedo. Después, en cuanto a equipo, estoy confiado, pero Así bueno. que escuchaste de Santino, está todo arreglado Santino. ¿Y Argentino cómo va? Dos 1 Argentino, boludo. ¿Contra quién es? Contra... Todavía no hubo penales. Mañana va a haber. Quedamos afuera. Estaría lindo. Así se enfocan en el Libertadores. Ya están todas las pecheras, ¿no? ¿Verdad? Están todos los bolsos, todo, ¿no? Sí, sí, no aparece en la serie. Segura vio que está en Madrid. Sí. Solo. Andaba, fue solo. que por así tipo por un tiempito o Sí, fue a primero fue a Málaga a visitar a la hermana un año y medio y ahora está en Madrid solo. Y él no es de viajar solo y todo eso. Mirá. Me cuenta todo, me cuenta que fue a un bar y entraron en ofrecieron muertos. Ah, bueno, tranqui. Y encima de resto, anti de eso, ¿viste? Claro. Entonces estaba con miedo también. Se asustó. Sí, chavo. ¿Qué imaginas jodas de Europa? No, debe ser. Cambio, juez. Ah, no me jugué. Para mí él se va a dormir con... ¿Todo bien? Escuchando su voz. Claro, pero aparte, encima él no habla así, no sé por qué hace eso. ¿Qué viene después? ¿Te vas a hacer? ¿Te vas a hacer? Ahí le sacan todo. Y después al final del partido termina y va y le pega una patada. No, no te saludo. Yo no tenía
Esteban acá hoy? Vino Vino temprano. temprano. A ver, respondió Jorge de repente, no sé por qué. Este es el de la... 7. No, 6. Este es el de las 6 Este tirador. es el de las 7. Y... Ah, ¿este es el de las 7? Sí, me estoy quedando con lo que me tengo que ir yo. Ah, estábamos atrasados. Está el último mío y el las 8 que... Ah, se demoró, claro. Siempre hay algo que se demora. Igual no está tan... Dale, ¿no? Que estoy acá laburando. Que ya termina el tiempo, falta que pegan ustedes, ¿no? Viste que cuando subo los videos, cuando está acá, subo al toque los videos. ¿Fuiste a la cancha? Sí, amigo. Vine directo desde ahí. Bien, sí. ¿Fuiste en auto? ¿Dónde lo dejas? ¿Ahí cerca de la fábrica? No, lo dejo en el Alto de Avellaneda. El shopping. Igual yo quería que pasen ustedes porque le pueden hacer más fuerza. Porque Sí. si pasaba el otro ya estaba... Yo estoy confiada igual, pero es lo que decís vos, es el único Sí. campeonato que le queda a Boca, o sea... Van a hacer en la Más que ya bombonera lo encima. putearon en este partido. En la bombonera, es como un conjunto de cosas que... Todo el quilombo que vienen teniendo. Pero... Vamos a esperar hasta que un empate entre tiempo, la gente se empieza a Después desesperar. está Central, ¿no? Anda Central... Central y Huracán contra Riestra, que juegan hoy. Que para mí gana Riestra hoy. Sí. Sí, también. Ahí sí.
¿Cuánto vaya, Ale? No, vos tenés que llevar la cuenta, boludo. Faltan 5. Gorda, trae la pelota. Dale, ganate. No, si querés. El cargador del bar. Dice, no, no fue, no falta. Ya, para atrás. Claro, y ahora. 30 metros atrás. ¡Nacho! Y así con el banderín y dice así. A ver, la pechera. Sacando el reloj, porfa, para jugar. Otra vez. Ya sabe, con el brazo a uno le corta la ceja, boludo. Es que boludo, re filoso. Él quería medir sus latidos y pasos. Ya. No hay que tener lineman, boludo. Dale, Pepo, volé. Quédate, no, quédate. Atrás, Pepo, no lo Quédate, nueve, Pepo izquierda. Dale, Pepo, dale. Zurdito. ¿Viste el partido? Parecía que se iba. Monkey. Es independiente, ¿no? También. No sé. Yo creo del rojo. Como todo el mundo. ¿No es de Boca? Entonces de 5. Sí, no sé por qué, boludo. Los cinco hinchas están acá, boludo. La aposta que igual me cruzo un montón. Onda está el del triple G. El triple G, bueno, Jambo. Uno de los peores. ¡Los pisa, hermano! Envenenado se parece así. Chiquito y se va de cabeza. Lucio. Sí, ¿y el mate? Ale? Esto es primero. Sí, recién terminó que Martín. Gracias. Discúlpenla. Dale. Pepo, tienen que dirigir cuando no con nosotros. Empezó a dirigir bien, porque si no Puede ver que también fue el error. La mitad es tu culpa. La mitad es tu culpa. Un minuto y medio. A lo que nos ganaste con nosotros ayer, boludo. Eso es papelón, pero hace un minuto. Chueco, dale. Hace un minuto, cumplí un minuto. hay que linchar un gol. Hicieron un gol y dijiste uno más, dijiste. Y tenían ganas que nos empaten, boludo. ¿Por qué lo quisiste echar? A mí no me picaste. ¿Por qué pegar? Ya lo maté. Ya lo Mateo también. ¿Dónde pasa? Ya lo Mateo y jugamos con el número. 7 y 7, un espacio atrás, a la contra le jugamos. Esta es, mirá, tensión, quitada y al comer. Yo cada vez que la veo quiero que se
Le cayó a Luz. Una pregunta. El partido del Thompson está en el cancha, ¿eh? Ahí te digo, bien. Porro, bro. Sí, son los... Dale, Chueco, dale, Chueco. Che, el otro se murió. Se murió. Ah, si puede. El que viene a agarrar su mapa por él, no tiene un buen más, igual la Argentina termina. 2-1. 3-1. Viene eso. Viene el próximo gol, eso saca una foto. Bueno, dale, la parada usted. Dale. Si gana todos los partidos, no juega. Dale, firmame, estamos conectados. No sé qué hace vos también, boludo. Pero vos tenés que meter un poquito más, boludo. No, gana ver y pierde. No, muchas gracias. Ah, cambiar de división, boludo. No, estamos. ¿Qué le pasó? Cuando pegó, le dio el arco. ¿Le pegaron o se pegó? O sea, se voló. Se pegó. Se voló. ¿Te imaginas? Todo el partido para mí muy bien. Sí, tiene que estar. ¿Dónde está el paciente? Está el herido. Ahora está impaciente, no quiere entrar. Oyentito. Igual bastante bien. A mí se me pasó rápido casi todas las jornadas. Se me pasó rápido. Vestimenta tiene que ser. Feliz. Esa de Martín. Vuelta ahí. Esa es la tía. Encima entró Gaby y no había visto nada. No estaba. No, claro, no habían sido. ¿Lo viste? Y Gaby no la vio. Justo entró ahí Gaby. Pero lo que a mí me sorprendió fue el motivo por el cual se pelearon. No pasó nada. O sea, filmado bien. Es que estaba filmando para allá, yo, el tumulto, no sé si con zoom, pero el tumulto está ahí. no, yo lo que veo es que como que la pelota quedó y el chabón le quiere tirar un premio y ahí se calentó. Y debe ser que hubo... Por eso digo que ahí arrancó todo. Y después la otra más fuerte, ¿viste? Mentira, Quiere que sin ídolo. Sí. Sin ídolo.
Sí, pero más allá de eso, en esa justo. Au, pelota que toca, pelota Viste que que toca. como que está... Sí. No, hoy fue medio mundial. Claro. Muchísimo la cabeza. Y no sé cómo debe ser como. Amigo, yo estaba en el medio del partido, estaba así. Como nunca lo hice, no lo sé. No, ¿viste cuando te Lo que me sorprendió fue que Nacho de Robor estaba acá. Nunca lo había visto. Sí, en una batalla de Qué hambre de verga. ¿Qué hizo? ¿La M? Sí, no sé qué. Igual la M la de Maurito Zárate, sí, pero no sé. Claro, él hizo un... La M de McDonald's. La de Ale, También. que me lo dedica a mí, boludo. Dos uno, ¿no? Ay, Gonzalo, ahora me pegó el... que estuve todo el tiempo parado, boludo. Fue con toda villa, boludo. ¿Querés hacer un acto de bondad? Dale esa sillita, te dejo sentarte. ¿La silla está libre? Tráetela. De verdad. No, vos confía, no te va a pasar nada. Che, Gaby, Está todo bien, está todo bien. ¿Estás bien? está bien. Ah, sí, bueno. ¿Me tirá la sillita esa, por favor? Bueno, cubrimos. ¿Qué sí? Y si me dice que no, la llevo igual, boludo. ¿Está mateando, Gaby? Está mateando con tereré porque yo estaba así al agua y... Sí, en un momento. Nunca más, boludo. Voy a poner mi yerba, boludo. Una sirena. Sí, ¿Se acordás la vista de Chichizolo una vez en River? Hizo esa contra el palo, así que... sí, me acuerdo. La que nunca me voy a olvidar fue la de... Gracias. ¿Qué cosa? La de Carrizo. No me acuerdo de quién fue, amigo. Que le pasó por abajo la suela y el estadio se enmudeció. Sí. ¿No fue contra San Lorenzo? No, esa fue, se le escapó para atrás. La agarró y se le fue para atrás. ¿Pero no fue por Copa con San Lorenzo? ¿Contra San Lorenzo? No, fue cuando necesitamos sumar puntos y se mandó las cagadas. Ahí va. Hubo un silencio y ¡pim! Es que, boludo, fue un tiro de Ferrari, creo que fue. De la loma del orto, de mitad de cancha, boludo, hizo así. La agarró y se fue para atrás, boludo. Y ahí fue que el chabón, boludo, mandó. Porque el Carrizo no era porque era un River, boludo. No. Onda, era uno de los arqueros piolas. Rindió bastante igual. Bueno, y después en esa época estaba preparado de arquero Filiol y como que lo fue a bañar así, como que le sacó de la mano, así, y ahí le hicimos la cruz, boludo. Me acuerdo. Aparte, después dijo que fue calentura al momento. Nah, pero no podés podés, hacer boludo. eso, boludo. Y aparte que te viene a hablar un chabón que atajó todo, boludo, salió campeón del mundo. Forma parte del cuerpo técnico. Sí. Igual. Pelotudo. Y ahí también dejó esta citada selección después. No, igual ya no estaba así. ¿Pero no metió 2007, 2008? Sí, pero la que estamos... Fue 2011 esa. ¿No puedo venir 2 minutos a sentarme? Sí, ¡Ay, tenés las manos heladas! y bueno, ¿Tienen mate? está enfrente, pero creo ya está muerto. Encima que echaron... ¿Cuánto le hicieron? Nah, estamos de las... ¿Hay mate?
¿Está rico? No. Esa yerba. Che, no es mía la yerba, No es mía la yerba, por la duda. Por la duda. No, papá, fíjate. Están trayendo agua, sí, tal vez están haciendo. Ah, fueron a llevar Fueron a agua. llevar. A llevar agua. ¿Viste el mate? El mío. Ay, quiero más. Está bueno. Compré todo. ¿Qué? Compré todo, como mate, todo. Cuando yo ya no laburé más acá, es buenísimo. Pero bueno, yo estoy esperando cuando venís y como mate. Igual allá estuvimos tomando mate. Traje bizcochitos. Me reporté hoy. Y acá nunca trajiste nada. ¿Qué pasa? Bueno, vos eso sería. No puedo traerte unos bizcochitos. Y bueno. ¿Cómo le digo a la panadera? Hola, ¿tenés bizcochitos? Nah, justo en la panadería. Y bueno. Justo en la panadería, no. Justo en la panadería. El mundo del pan. ¿Y qué hay abierto un domingo que venda nada? No, la dietética. Una vez intenté hacer. Intenté comprar, no había. Caro chico. No, siempre las dietéticas, igual te arranca la cabeza. A mí me gusta mucho la pizza sin taco. La haría. ¿La qué? La pizza sin taco. Ah. ¿Tenías una... ¿Eso es tu abrigo? No, tengo una campera acá. ¿Tienes algo de tomar? No tengo nada. Solo traje... Che, bueno, estamos ratos. Sí, empezó a soplar vientito. Empezó a soplar vientito. Para allá. Y pero estoy siguiendo la jugada. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Terminó otro partido, me vengo acá hasta aquí. Ah, A ver si hay un... ¿que fueron a recargar el termo? Gaby fue. Ahora que viene hirviendo. Pero hacelo con la yerba, tengo la... Sí, ahora te paso. Ahí creo que Gaby estaba en eso. No le den mate a Charo para que ponga su yerba. La dijo, llevo. Encima le quería poner azúcar, Charo. ¿Qué? Le quería poner azúcar, No, Charo. yo la mato. Me mato. Onda, ya primero sacó el paquetito de naranja. Dije, no, ¿qué me trae? Tremendo, me concho. Claro, me están criticando el mate. Pero es de mí. Pero es el mate de él. Que no lo tomen, dice. Y era de... El domingo próximo traigo mate. No, tranqui, yo traigo. Onda, pero bueno. Pero vos agarrás y cedés tu mate, jodete. No, pero Charo me dijo, llevo mi yerba, pues no me gusta la que traje. Pero tenés que ser macho, decir no. Bueno, pero bueno, yo qué sabía que me iba a venir saborizada. Yo no pensé que iba a venir saborizada y quería azúcar.
¿Y cómo vas? Creo que empatados. Aparte es rarísimo, porque se va poniendo cada vez más fuerte la yerba. Sí, onda al contrario, onda cadera más fácil. ¿Será que se lava y no se lava? Claro. Encima ahora me quedó todo el mate con gusto a naranja. Te saca la gana. Igual, pobre Chavo. Mira con su paquetito. Lo bueno es que vas a estar saboreando la yerba de naranja un par de días con yerba normal, seguro. Capaz que sí, ¿eh? Sí. Esa madre, Chavo. Ay, yo aparte de tomé Canarias, re rico. Después una con Ay, la suyos. chetita. Sí, está el uruguayo. La chetita con la canaria. Yo no. El 200 gramos, 5 lucas. Fue. Bueno, pero es rica. Ahora yo tanto tomaba la otra, no sé, la amarilla, la ignoro. La playadita. La playadita. Pero me acostumbraron a tomar Canarias y me quise matar. Es más fuerte igual, es más fuerte. ¿Del contrario? Sí. O sea, tal vez es más fuerte el sabor, pero no es como... Yo ya tengo que probar Es una. más amarga, creo. Nunca probé. Pues viste que ahora yo soy matero. Catador de mates. Sí, no, gaucho. El otro día estuvimos catando vino, fue lo más rico del planeta La Tierra. foto que sale. Aparte no sabes lo que nos hace el pedo, es Sí, impresionante. porque con el Es que vino. pedimos 3 botellas. Y de a 2, como que medio que se baja rápido. Bariloche hizo una catástrofe. Yo tenía una casa de estas de comida gourmet, qué sé yo. Un emprendimiento. Y una noche de catación de vino. Fuimos con mis amigos, eran todos viejos, viste, chetos, tomando vino y nos pusimos re en pedo con mis amigos. Desastre, un papelón. Veníamos de navegar todos en pedo, ¿no? No, se voló el vino. Aparte el vino de bodega también Sí, es más fuerte. Bueno, nos atendió un chabón, no, mejor amigo. Le empezamos a preguntar por los vinos, qué sé yo, y era de Mendoza. Justo en la puntería y me empezó a explicar de que no, de que si es allá, y el camino de no sé qué camino, de viñedos. Sí. Tipo, que no hay persona que no sea de Mendoza que no se ponga tipo re en pedo. Mal, tipo como Sí, que cosas. en el camino, tipo que hace mucha mierda. Yo fui a la bodega y encima te daban para probar directo del coso, ¿viste? Del barril. Bueno, sí, y nadie quería pasar, yo dije, bueno, pasé yo y ahí ya se sumaron todos, pero... Ay, boludo, a mí, o sea, el chabón nos preguntó al principio, bueno, ¿quién prueba? Yo digo, ¿cómo quién prueba? Vino, y toma. Y dije que yo, claro, me lo... ¡Ordenen acá, que... ¡Ordenenlo ahí! Sí, no. Sí, boludo, ¿viste? De Pablo Pérez, boludo. ¡Ordenenlo ustedes, boludo! Y dijo que tipo, ¿quién prueba? Yo tipo, yo. Claro, el chabón lo sirvió y yo al toque dice, dije, qué rico. Muy bueno. Me dijo. Sentiste... Y aparte ya había confianza. O sea, habíamos hablado 5 minutos y yo tipo, che, Mati, todo bien, qué sé yo. Me dijo, no, así no se prueba, boluda. Y yo tipo, ay. Claro, tenés que oler... Claro, tenés que hacerle así, esperar a que airearlo. no me acuerdo qué cosa era. Hay que airear. Claro. Olfatear y ahí. Aparte yo digo, ¿por qué tampoco? Ah, Bueno, para el whisky dicen que ¡No! No, no tenía que no, Santi. salvar la historia. Tabaco frío y cruel. ¡La vuelta! ¡Derecha, Nico, izquierda! No, el otro día sabor vainilla que hace un pongo. Una seca y dio vuelta, no sé, bajó la presión. pero dicen que no es tan fuerte la manija como el Me bajó la presión. igual no te burles, yo me he mareado más así con pucho o armado, claro. O tipo corte, digo. Sí, yo con maricha. Pero cuando dejo de fumar, Claro. Nunca llego a ese punto.
No, yo ya dejé y listo, y dejé. ¿Qué cosa? De fumar pucho. Y sí, al pedo. Pasa que me hice el arito de la lengua y eso me obligó a... Ah, claro. O sea, en un momento más quise volver, pero se me empezó a ¿Se te infectar. puede infectar? Es que se me empezó a infectar y dije, bueno... Ah, ¿sí? Sí. Solo por eso dije, también voy a dejar como 3 meses que sea necesario hasta que se cure. Y tardó como 3 meses y ya después ya no me lo... Ya había estado un mes sin fumar. Paquete de marihuana. Fox. No, yo no puedo. Es que una vez que te acostumbras es terrible y te das cuenta de que ya puedo. Se va. Se va. Mentolado, Se va. a veces más que todo vainilla es el de uva. Y no, había uno, no sé si era de vainilla o que era para re rico. No, pará, ponemos la yerba mía. No, ponemos la yerba mía. Dale, una y una, boludo. A ver. Seba, ¿me da la mochila Nike que está ahí? Una mochila Nike que está por ahí. No la pesada, la otra. No, la otra. ¿Qué tan raro es eso? No vale partir de vuelta por la Está re caliente, ¿no? El nivel está bien. Solo existe otro. Sí, vos porque tu amiga trajo eso. No, si no lo Él tomaría. empezó a tomar mate ayer, o sea, no tiene gusto. No, yo tomé uno de ellos y eso. Pero Lucia me dio la segunda que él está Es bien. un hombre del campo y todo su opinión. Yo también. Lo único que le voy a decir es que Sí, me mate. imagino en una cueva tomando mate. Yo empecé de grande. Sí, a los 13 años. Yo también. Es grande. Yo a los 13 años empecé a tomar café, boludo. Y me salió una loca. Yo desde los 10. Con el vodka, viste que toman café y con el mate. Que le maten la facultad, que antes tomaban café. Bueno, igual vos tenés... No, Bariloche se empieza a arrancar con vodka a 5 grados. Gracias. Buenísimo. Café negro. Cuidado, Chuchay. Cuidado, Chuchay. Sí, y el café está como la misma área. Polo. Yo dormí a la casa y le hice una chocolatada de la mañana. ¿Qué? Gravísimo. Porque mínimo es similar, si no querés levantarte con un whisky. Claro. Sí. Café con ron. Claro, Literalmente. Me pintó esa. Muy grave. Sí. No le grabé. Ahora está bueno porque se le siente solo el sabor a naranja. No, ayer. había que tener paciencia. No, Ah, siendo pero totalmente irónico igual, Y mira que yo lo conozco hace poco y lo entendí. Bueno, pero déjame el mate. Cambio pues. La próxima. Mirá, no me digas que no hace sabor, probalo y por favor decime que no me digas que es naranja. Eso no tiene sabor a naranja. Ay, por Dios, son los exagerados. Es solo naranja ahora. Tienen paladar de nene. ¿Querés una chocolatada mejor? La verdad que sí. No, Así que. Pero hay veces que Estoy tomando mate desde que llegué. El otro día. Y me comí un choripán.
No, está ¿Con qué? cagada de hambre. Sí, es fundamental eso. ¿Qué? Le crucé mal. Perdón. Toda la gente que hay, boludo. Sí, mal. Hasta que lo probé. No, a ver, Está bien, sin contacto visual, te miras para el horizonte. Dulce rugido de spray. Sin fuegos. Puedo hacer todo, te cuento en un motorax. a la puta, me requemé. De traumática. Están flojitas, ¿eh? El primero estaba más suave. Mira. Hacía No te quiero escuchar. el campesino, ¿no? Yo. No te quiero escuchar. Ay, no, chicos, pero. Pero sí es un ¿Viste tereré. cuando.? ¿Viste cuando te quema la puntita? Sí. Y te quedo como... Qué cortito.